Buenos días, el tema que vamos a ver hoy es padecimientos congénitos. Las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario representan aproximadamente del 20 al 30% de todas las alteraciones identificadas en el periodo prenatal. Engloban un amplio grupo de trastornos que se originan por defecto en el desarrollo del aparato urinario en diferentes niveles. Representan una amplia variedad de desórdenes que provienen de los siguientes procesos del desarrollo renal anormal. Tenemos malformación del parénquima renal, aquí aparecen por un fallo en el desarrollo anormal de la nefrona, hipoplasia, displasia, agenesia renal y riñón multiquístico. Tenemos también anomalías relacionadas con la migración de los riñones, que es ectopia renal, y anomalías de función de riñón y de herradura. Anomalías del desarrollo del sistema colector. Aquí tenemos estenosis pielouretral, duplicidades ureterales, megaureter primario, ureter ectópico, uretocele y válvulas de uretra posterior. Esas más tarde se las vamos a explicar. Epidemiología. Tenemos que las anomalías congénitas del riñón y del tracto urinario se representan en 3 a 6 por cada 1000 nacidos vivos. En estos, el 34 al 59% van a padecer enfermedades de renal crónica y el 31% de los casos de enfermedad renal terminal. Genia. Es multifactorial y están implicados factores genéticos y ambientales. En factores genéticos hay varios genes relacionados con el desarrollo de alteraciones en el parénquima renal. Factores ambientales: la exposición a agentes teratogénicos y las deficiencias de ciertos nutrientes está relacionado con las anomalías congénitas renales del tracto urinario. La administración prenatal de inhibidores de la enzima conversiva de angiotensina y bloqueadores de los receptores de angiotensina 2 está relacionada con la hiperplasia yuxtaglomerular. En animales de experimentación se ha demostrado que la deficiencia de vitamina A está relacionada a malformaciones genitourinarias y a hipoplasia renal. Sus síntomas. Muchos de los defectos de las vías urinarias no provocan síntomas y a menudo que se descubren solo cuando se realizan estudios de imágenes, por otras razones o durante la revisión médica del niño sano. Algunos defectos renales no causan problemas o no se detectan hasta la edad adulta. Cuando los defectos de las vías urinarias provocan síntomas, los niños pueden tener hematuria, síntomas recurrentes de infecciones de las vías urinarias, incontinencia urinaria repetida, dolor abdominal y o vómito debido a la obstrucción del flujo de la orina. Los niños que sufren la obstrucción urinaria también corren el riesgo mayor de sufrir una hemorragia urinaria, importante después de una lesión mayor, porque el riñón está bajo presión. Diagnóstico. Antes del nacimiento se realiza una ecografía prenatal y análisis de sangre. Después del nacimiento indican pruebas de diagnóstico por imagen como ecografía, TC, gammagrafía y resonancia magnética. En algunas ocasiones, los médicos indican urografía intravenosa o cistoscopia. En la cistouretografía miccional se pasa un catéter por la uretra hasta el interior de la vejiga. A través de este se introduce un agente de contraste que visualiza en las radiografías. Seguidamente se obtienen radiografías antes y después de que el niño orine. A medida de que los niños crecen, estas pruebas pueden repetirse a intervalos programados para evaluar cómo se desarrolla y funciona la vejiga en los uretres, la uretra y los riñones. En su tratamiento tenemos pieloplastia. La pieloplastia desmembrada de Anderson-Gines sigue considerándose como un tratamiento de elección. Se reseca la estenosis y la parte de la pelvis renal redundante y se anastomozan pelvis y ureter. Esta técnica puede llevarse a cabo por cirugía abierta o laparoscopía. Tenemos también endourología. Este tipo de padecimientos técnicos mínimamente invasivos están ampliamente instaurados en el adulto por simplicidad e inocuidad. Se puede acceder a la zona estenótica retrogradamente, esto quiere decir que a través de la uretra y del ureter,
o anterogradamente a través de la pelvis renal y con diferentes dispositivos para vencer la estenosis. Bueno, en los padecimientos congénitos del sistema urinario existe una clasificación. Esta es en anomalías del número, anomalías de la rotación, que es malposición, anomalías de fusión, anomalías de tamaño, de forma, de estructura y de la pelvis renal y del uréter. En las anomalías de número podemos encontrar lo que es la agenesia renal. Esta puede ser uni o bilateral, es consecuencia de la degeneración prematura del borde ureteral. Cuando el brote ureteral no llega a la caperuza de tejido metanéfrico, esta no prolifera. Se observa agenesia renal unilateral en 1 por cada de 1500 individuos aproximadamente. Ocurre en 1 de 500 a 1 de 4000 nacidos vivos, con una mayor incidencia en varones y en el riñón izquierdo. Es una anomalía rara que es compatible con una vida normal, y si no existieran otras alteraciones. El riñón contralateral suele aumentar de tamaño debido a la hipertrofia compensadora. Otra es la disgenesia tubular renal. Es una enfermedad severa y rara, caracterizada por la ausencia o escaso desarrollo de los túbulos proximales. Se manifiesta por la aparición tardía de oligoamnio, generalmente, no antes de la semana 22 de gestación, pese a advertirse ecográficamente riñones con apariencia normal. El neonato presenta, además de ocasionalmente alteraciones en la osificación craneal, anuria persistente, hipotensión, insuficiencia renal e hipoplasia pulmonar, lo que produce su muerte hora antes después del nacimiento. También encontramos lo que es el riñón supernumerario. Es una de las anomalías más raras y se caracteriza por la presencia de riñón encapsulado en posición cefálica al riñón normal en el lado afectado. Ocurre frecuentemente en varones y en el lado izquierdo. Se cree que el mecanismo es atribuible a que la yema ureteral se divide en forma temprana y penetra el blastema metanéfrico en 2 lugares con separación de esta última estructura por razones no bien entendidas. Como lo podemos ver en esta imagen, en la pielografía anterógrada que confirma el diagnóstico, observamos en la región craneal del riñón izquierdo un riñón de menor tamaño, con su propio sistema colector e independiente del ipsilateral. El riñón supernumerario es la más rara de las malformaciones renales. En las anomalías de malposición o rotación se encuentra lo que es la ectopia cruzada. Esta se presenta en 1 de cada 2000 nacimientos. Se origina cuando uno de los riñones se sitúa en el lado contrario cruzando la línea media. Embriológicamente, un riñón se desvía hacia el centro y asciende por la zona contralateral. La fusión con el otro riñón puede ser incompleta, que es ectopia renal cruzada, o tan completa que se forme una masa renal única, ectopia renal cruzada con fusión. Tosis. El riñón se encuentra descendiendo por una pérdida de los soportes anatómicos del mismo y a veces por un aumento de la longitud de los vasos renales. La longitud del uréter y de los vasos que lo irrigan es de características normales, hecho importante a tener en cuenta en el diagnóstico diferencial con el riñón ectópico simple de situación baja en el abdomen. En las anomalías de fusión encontramos lo que es el riñón en herradura. A veces ambos riñones se sitúan muy juntos, de manera que al pasar por la bifurcación arterial, sus polos inferiores se fusionan. Esto origina el riñón en herradura. El 90% de estos riñones se fusionan por el polo inferior y el 10% por el superior, o bien limitarse a un delgado cordón fibroso. Por lo común, el riñón en herradura está situado al nivel de las vértebras lumbares inferiores, pues la raíz de la arteria mesentérica inferior impide su ascenso. También encontramos lo que es el riñón en torta. La fusión más frecuente es la del polo superior del riñón ectópico con el polo superior del otro riñón, aunque la fusión también puede ser dorsoventral, término lateral o una fusión completa originando el riñón en torta o en donut. Este último es de situación baja pélvica o presacra, con aspecto de masa única con una o dos pelvis y generalmente 2 uréteres, aunque puede existir solo uno. Anomalías de posición. En una etapa inicial, los riñones están situados en la pelvis y más tarde se desplazan hacia una posición en el abdomen algo más craneal. Este llamado ascenso del riñón es ocasionado por la disminución de la curvatura del cuerpo, así como por el crecimiento en las regiones lumbar y sacra.
Anomalías de estructura. Enfermedad quística congénita renal. Incluye una amplia gama de anormalidades. Las características anatómicas, histológicas, fisiológicas y genéticas de estas diversas entidades deben ser tomadas en cuenta para su clasificación, como lo vemos en la imagen, lo que es un riñón normal y lo que es un riñón poliquístico. Anomalías de la pelvis renal y del uréter. Duplicación y ectopia ureteral. La bifurcación ureteral temprana del brote ureteral puede originar duplicación parcial o completa del uréter. En esas circunstancias, el tejido metanéfrico puede dividirse en dos partes, cada una de las cuales posee pelvis renal y uréteres propios.